tardes, estamos en Sinteresis TV, nuevamente un canal con una información de geopolítica, de lo local, regional y a escala global. Estamos aquí con el licenciado José Luis Pérez, que nos va a dar una mirada bien interesante de lo que acaba de ocurrir recientemente en Venezuela, de las elecciones primarias que han generado muchas controversias y muchas interrogantes que usted, como experto matemático, pudiera ayudarnos a vislumbrar qué es lo que ha acontecido. Muchos de la oposición hablan de una cifra que ronda los 2,5 millones de electores que participaron. Algunos ciudadanos que palparon en la calle consideran que no va consono con esa cifra. ¿Cómo pudiéramos desmontarlo o cómo pudiéramos entender todas esas narrativas que han vendido desde la oposición y desde el gobierno que auguran que esto no se manejó con la legalidad debida? Sí, bueno, mire, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que son el análisis matemático, Okay. que tiene que ver precisamente con cuántas personas o cuántos votantes por mesa hay, o cuántos han votado, cuántos votaron. Y vamos a tomar dos muestras, la muestra del exterior y la muestra de acá de Venezuela. En una de ellas, el último informe, el último boletín, da 491 personas promedio por las 8 horas. Eso hace un poco más de 60 personas por hora. Si usted multiplica 60 por 8, le da 480. En teoría, de acuerdo a ese análisis, tomando en cuenta de que hubo una elección que no fue automatizada, porque en las automatizadas el promedio podría ir de 1,5 a 2 minutos. Y si hablamos, por ejemplo, de las que no son automatizadas, sino que son en este caso manuales, se altera un poco más el número. Entonces podríamos hablar de 2,5 en promedio. Estamos hablando de promedio. Claro, o sea, que estamos hablando que ese universo que nos dieron de 2,5 millones, resumido en 8 horas, da esa cifra. Déjame terminar el análisis. ¿Cómo no? Entonces, fíjate, ¿qué tenemos? Que da 491. Eso implica que es más de 480. ¿Ok? Para que sea exactamente 60 personas por hora, multiplicado por 8, da 480, da 491. En las en las automatizadas, si usted revisa lo que aparece, por ejemplo, en lo que señalan los oficiales, estaríamos hablando en tiempo récord de 1,5 minuto por persona en las automatizadas. Estamos hablando ahora de estas que son manuales. Tienen una demora mayor. Además de eso, pareciera ser, todo lo indica, que comenzó a partir de las 10 de la mañana en su mayoría de los casos. Por eso es que estamos tomando las 8 horas continua. Es un promedio, es un indicador. Entonces, se ve a la clara de que ha sido alterado ese número. ¿Cómo lo comparo yo? Con el que sucedió en el exterior, donde también hubo un volumen alto, si se quiere, de personas que votaron. En Madrid, en distintas partes, se veía ese volumen de personas. Y ese promedio dio 178. Es decir, si usted llega a 180, le da un promedio de aproximadamente 30 por hora. Eso implica que la persona se llevó un promedio de 2 minutos. Entonces, debería de ser, como es una misma muestra, y se supone que los radicales son allá tantos iguales como acá, entonces tendríamos que tener un aproximado parecido. Si nosotros tomamos el de 178, entonces en la realidad votaron alrededor de 900,000 personas, como máximo. Entonces ese es el esquema que se está contemplando hoy en día. Pero ese tema no tiene, ese es un tema que va a quedar. Muchos van a decir que es mentira y otros van a decir que es verdad. Pero ya quedó en el colectivo de ellos, quedó de que es 2,5 millones. ¿Me explico? Y ya eso está, digamos, institucionalizado en ese colectivo. Sobre eso ya no hay nada que decir. Ya ese es un problema que queda para las autoridades, en todo caso, si eso es judicializado o no. Me imagino yo diría que judicializarlo no es la idea, sino evidenciar que lo que se cometió fue un error
una incongruencia numérica y que alteró por lo general el evento. Ahora, que sea eso judicializado, ya eso forma parte de la legalidad. Es el tema en el cual yo no me meto. Bueno, quedó muy claro. Estamos en presencia entonces, licenciado, de una especie de realismo mágico de los seguidores de la oposición. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Fíjense que en la emocionalidad, yo le voy a hablar con toda claridad. La señora María Corina Machado, en un contingente de personas, refleja un ideal. Y eso no ha sido negado a lo largo de todo el tiempo, porque ella incluso fue la mujer más votada hace alrededor de 8 o 10 años, que sacó más de 550,000 votos. Es decir, ella tiene su contingente de personas que la han seguido y que la van a seguir siguiendo. Pero ese número será suficiente en el caso de que sea habilitada para que ella llegue a ser la presidenta de este país. Ahí es donde yo diría que creo que hay que tomar en cuenta otra serie de factores. Ahí es donde hay que hacer indicadores. Es decir, pedirle a la opinión pública cuál es el nivel de confianza que tienen sobre ella, la opinión pública nacional. ¿Ok? Porque eso tiene que ver mucho con el objetivo de cuánto potencialmente se puede votar hacia una persona con el nivel de confianza. Eso es muy importante. Entonces, nosotros consideramos, yo considero a nivel de este tipo de cosas, que sí ella logró una estrategia, pero que a la final, dentro de poco, por la realidad que existe desde el punto de vista geopolítico y porque ella está inhabilitada en nuestro país, eso va a generar una frustración colectiva de su gente que cree que ella es la candidata única. Como usted muy bien sabe, ella no es la candidata única, porque hay otros partidos que van a sacar sus personas. Ahí tenemos a Benjamín Rauseo y tenemos toda una serie de candidatos que de alguna manera se van a hacer notar. Entonces, eso, por lo general, en este momento vamos a decir que tiene un alto porcentaje de, digamos, de nivel de que la gente hable sobre ella, pero el tiempo es largo para poder definir si realmente ella va a ser la candidata única. Lo que yo percibo desde el punto de vista de la realidad es que no la va a hacer por todas estas razones que hemos hablado. Además, suponiendo que ella vaya a agarrar el bastón de Guaidó y que se vaya a convertir en la persona que los Estados Unidos consideran que es importante para que ella gane las presidenciales, hay un problema geopolítico hoy en día que hace que los Estados Unidos de alguna manera estén concentrados en sus intereses básicos, que en este caso es el petróleo, el oro, el gas y quizás otros esquemas secretos por los cuales se haya conversado. Porque no nos olvidemos que en geopolítica existe lo que se le dice al público, y bueno, y queda firmado y toda esa serie de cosas, pero lo que realmente, de alguna manera, ambos equipos, digamos, de los Estados Unidos y de Venezuela, lleguen a determinar en un momento dado. Porque la diplomacia secreta existe. Entonces, para los Estados Unidos en este momento, el tema de María Corina es un tema que pasaría a un cuarto lugar. No vamos a decir que es irrelevante porque a los Estados Unidos le interesa un gobierno que esté a favor de sus intereses. ¿Por qué? Porque el problema geopolítico es que los chinos ya están en América del Sur y en este caso con mayoría comercial. Y ese es el tema, esa es la guerra geopolítica. Por lo que en este momento, en este preciso momento, lo que le interesa a los Estados Unidos es tener un control del oro, de la plata, del petróleo y del gas por el problema de las guerras que existen en este planeta. Que no es nada más la guerra de Ucrania y Rusia, ni la guerra que hay ahorita en el Oriente Medio, sino también toda esa serie de conflagraciones que existen que ameritan que los perros de la guerra hagan su negocio. Entonces estamos enfrentados en un problema donde para ellos no es una decisión, vamos a decir, de vida o muerte, el hecho de que María Corina vaya o no vaya, o vaya o no vaya a ser inhabilitada. Ese es el tema. Muchísimas gracias por la información dada. Ha ilustrado de forma clara cómo está interconectado todo de lo local a lo regional, todo está interconectado.
y para Ciudadano de a pie es nuevo esta mirada tan interesante y que tiene mucha trascendencia en la geopolítica. ¿Por qué? Porque Venezuela es, desde el punto de vista energético, es una potencia a escala global. Muchas gracias. Muchas gracias.